Bienvenidos y bienvenidas, somos la patrulla a todoterreno. Somos parte de la Comisión A y estamos a cargo del profesor Villafañe Alejandro. A través de este video vamos a hablar sobre shock cardiogénico y shock séptico. Vamos a empezar definiendo qué es un shock. Un shock es una situación crítica en la que el cuerpo no recibe suficiente oxígeno por una circulación sanguínea insuficiente. Hablemos sobre el shock cardiogénico. El shock cardiogénico ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre para cubrir las necesidades del cuerpo, que sería llevar oxígeno y nutrientes a los órganos y tejidos. Esto va a provocar una hipoperfusión tisular, que significa que tenemos una circulación sanguínea insuficiente. Esto no quiere decir que el corazón no tenga sangre. Sí tiene sangre, pero no tiene la fuerza suficiente para expulsarla para que cumpla su función, lo que va a reducir el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la sangre que bombea el corazón por minuto. El shock se va a producir debido a un daño en el músculo cardíaco. Voy a hablar sobre la epidemiología del shock cardiogénico. Significa que estamos hablando de cuántas personas lo sufren, en qué contexto aparece con mayor frecuencia y qué impacto tiene. No es tan común, pero cuando ocurre suele estar relacionado con un infarto agudo de miocardio, un ataque al corazón. Se estimula que alrededor del 5 al 10% de pacientes con infarto desarrolla shock cardiogénico. Cerca del 40 al 50% de los casos terminan en fallecimiento. Esto lo convierte en una de las complicaciones más graves y preocupantes del infarto. Se presenta con más frecuencia en personas mayores y en aquellas con enfermedades previas, como hipertensión o diabetes. Afecta más a hombres que a mujeres, aunque la diferencia no es tan grande. Tiene un gran impacto por su alta mortalidad y porque aparece en el contexto muy común que es el infarto. Ahora voy a hablar de los factores de riesgos del shock cardiogénico. Lo primero es la localización. Se divide en tres partes. El infarto anterior, que es el 55%, que afecta al ventrículo izquierdo y afecta a la bomba. Después está el infarto inferior, que es el 46%, y afecta al ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo. Después está el infarto posterior, que es el 21%. El riesgo es el más bajo y de menos compromiso. Las personas de riesgo son entre 65 y 75 años. El historial de enfermedades cardíacas, tener antecedentes de infarto, angina. Después de enfermedades subyacentes cardíacas, el problema del corazón preexistente, como valvopatías y cardiopatías. Después está la difusión del ventrículo izquierdo previa. Un ventrículo izquierdo con funcionamiento reducido implica menor capacidad de bombeo de sangre. Y otros factores de riesgos cardiovasculares son la hipertensión arterial elevada, presión sobre las arterias. El colesterol alto favorece la formación de placas en las arterias, dificultando el flujo sanguíneo. Después, otra cosa es la diabetes o la prediabetes. El exceso de glucosa daña los vasos sanguíneos. El sobrepeso o la obesidad aumenta el riesgo sobre el corazón. El tabaquismo, fumar, daña vasos sanguíneos. Y el sedentarismo, la falta de actividad física, debilita el corazón. Favorece la acumulación de grasa y colesterol. Yo voy a continuar hablando sobre los síntomas del shock cardiogénico. Lo primero que debemos entender es que aparecen porque el corazón deja de bombear la suficiente sangre. Entonces la presión baja y los órganos dejan de recibir oxígeno. El paciente puede presentar dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos, incluso desmayos. También es muy característico que la piel empiece a notarse más pálida, fría, pegajosa y la sudoración comienza a ser un poco más intensa. El pulso empieza a ser mucho más rápido, pero débil. A medida que todo esto empeora, aparece lo que es la confusión mental y se reduce la producción de orina, lo que nos indica que los riñones no están recibiendo la suficiente sangre. La clave está en reconocer los signos de hipotensión con los signos de mala perfusión. Ahora
ahora que vimos los síntomas principales, es importante entender cómo clasificamos el shock cardiogénico y como consiguiente vamos a poder ver de qué manera se diagnostica. Podemos ver dos clasificaciones diferentes y en cada una podremos evaluar la gravedad del paciente. La clasificación número 1 se divide en estadios y evalúa cómo progresa el shock según la capacidad del cuerpo para compensar la hipotensión. En el estadio o fase 1 tenemos una hipotensión compensada. La presión arterial empieza a bajar, pero el cuerpo aún puede compensar. El paciente puede sentirse débil o mareado, pero los órganos vitales siguen recibiendo suficiente sangre. En el estadio número 2 ya se considera una hipotensión descompensada. La presión baja de manera significativa y los mecanismos de compensación ya no son suficientes. Comienzan a aparecer síntomas graves como confusión, piel fría y pálida y disminución de la orina. En el estadio número 3 ya se considera un shock irreversible. El daño a los órganos y tejidos es tan grave que la recuperación es muy difícil, incluso si se corrige la presión. Se comienza a producir un fallo multiorgánico y el riesgo de muerte es bastante elevado. Luego tenemos la clasificación de Killip, que evalúa qué tan afectado está el corazón durante un infarto. Tenemos 4 tipos de clases. Clase número 1, no se presentan signos de falla cardíaca, y luego pasamos a la clase número 2, que se presentan estertores, que estos son ruidos respiratorios y que afectan a la mitad o menos del 50% de las bases pulmonares, lo que se considera como una congestión leve. Luego tenemos la clase número 3, que ya se considera un edema pulmonar, que es una acumulación importante de líquido en los pulmones que dificulta la respiración del paciente. Y por último tenemos la clase número 4, que ya se considera un shock cardiogénico y se presenta hipotensión grave, piel fría y pálida, disnea intensa y un fallo orgánico. Luego de las clasificaciones podemos proseguir con las confirmaciones por diagnóstico, donde tenemos 3 tipos: electrocardiograma, marcadores cardíacos y ecocardiografía o mediante imagen. El electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón, lo que permite detectar infartos, arritmias y problemas de la conducción eléctrica. Luego tenemos los marcadores cardíacos, que son sustancias en sangre que son liberadas cuando el corazón está dañado o está fallando. Un ejemplo de sustancias pueden ser la troponina y creatina quinasa, entre otros. Confirman si hubo infarto reciente y ayudan a medir su gravedad. Podemos saber qué tipo de sustancias se liberan mediante el laboratorio. Luego tenemos mediante imagen o ecocardiografía, lo que permite visualizar el corazón y su funcionamiento. Evalúa válvulas, cámaras, ventrículos y el flujo sanguíneo y detecta complicaciones como insuficiencia cardíaca o edema. Mediante imagen se puede hacer mediante radiografías y demás. Todos estos tipos de diagnósticos son indoloros y son fáciles y rápidos de llevar a cabo, así que el paciente no va a presentar ninguna molestia cuando se esté haciendo el control. En cuanto al tratamiento para el shock cardiogénico, lo primero que debemos hacer es estabilizar al paciente, mantener los valores de la tensión arterial por encima de los 90, administrar oxígeno, controlar las arritmias y controlar la glucosa. En caso de infarto se prosigue con el siguiente protocolo: morfina para el tratamiento del dolor torácico, oxígeno para controlar la hipoxia, nitroglicerina, que son vasodilatadores, y aspirinas, que son antiagregantes plaquetarios. En segundo lugar, se va a tratar la causa del shock, que la mayoría de las veces es un infarto. Al tratarse de una sola arteria tapada, se puede utilizar una angioplastia con stent, que este es un procedimiento en el cual se introduce un catéter con un balón inflable en la punta. Este ingresa a través de una arteria, que puede ser la femoral, hasta el punto de estrechamiento. Al inflarse el balón, se dilata la arteria, comprimiendo la placa y restableciendo el flujo sanguíneo. En caso de 2 o más arterias tapadas, podemos estar considerando un bypass coronario. Esta es una cirugía invasiva en la cual se utiliza un vaso sanguíneo sano de otra parte del cuerpo, puede ser utilizada una vena safena, la cual se utiliza como un injerto para crear un puente que salte la obstrucción de la arteria tapada. Y en último lugar, si el corazón sigue muy débil, existen dispositivos o ayuda mecánica como el balón intraaórtico, que le da un descanso al corazón, o dispositivos de asistencia ventricular que bombean sangre por él. El éxito del tratamiento no está solo en la medicación, sino en reconocer rápido los síntomas, estabilizar al paciente y revascularizar el corazón. Vamos a hablar sobre el shock séptico. ¿Qué es el shock séptico?
Ocurre cuando una infección grave, normalmente bacteriana, desencadena que baje la presión arterial. Es decir, va a haber una caída de esa presión. ¿Qué va a pasar? Va a ocurrir que esta infección desencadene una respuesta sistémica. Van a alterar los vasos sanguíneos y van a provocar una pérdida de oxígeno a los tejidos. También aparte de eso, los órganos no van a recibir la suficiente sangre que necesitan. Yo les voy a hablar sobre quienes tienen más posibilidades de sufrir un shock séptico. Primero, las personas con sistema inmune débil, como quienes tienen VIH, que es una enfermedad que ataca directamente al sistema inmune, o quienes tienen cáncer y reciben quimioterapia. También las personas que recibieron un trasplante y toman medicación para evitar el rechazo, ya que esa medicación baja mucho las defensas. Lo mismo pasa con quienes usan corticoides durante mucho tiempo, porque estos medicamentos, aunque sirven para tratar varias enfermedades, debilitan las defensas y hacen que las infecciones avancen más fácil. Adultos mayores y niños pequeños. Ambos grupos tienen un sistema inmune frágil. En los niños, porque todavía están en desarrollo, y en los adultos mayores, porque con la edad se va debilitando. Por eso, una infección en un adulto sano tal vez se controla, pero en ellos puede convertirse en algo más grave. Los pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, la insuficiencia renal, hepática o cardíaca, en estos casos el cuerpo ya de por sí está más exigido. Por ejemplo, en la diabetes, el exceso de azúcar en la sangre favorece a que las bacterias crezcan. En la insuficiencia renal, los riñones no eliminan bien las toxinas y eso también baja las defensas. Quienes tienen infecciones graves, como una neumonía, una infección urinaria complicada o heridas infectadas, estas infecciones, si no se tratan rápido, pueden pasar a la sangre y desencadenar en una sepsis. Los pacientes internados en terapia intensiva. Acá el riesgo aumenta porque muchos tienen dispositivos invasivos, como un catéter, un respirador o una sonda. Estos elementos son necesarios, pero también pueden ser una entrada para las bacterias que causan infecciones graves. Ahora les voy a hablar sobre los síntomas más característicos. Uno de los más típicos es la fiebre muy alta, aunque a veces ocurre lo contrario, que la temperatura del cuerpo baje demasiado. Ambas situaciones son señales de que el cuerpo está teniendo una respuesta extrema frente a la infección. También aparece la taquicardia, que significa que el corazón late muy rápido. Esto pasa porque el organismo intenta compensar la caída de la presión y llevar oxígeno a los órganos. A la par, se da la taquipnia, que es la respiración rápida y agitada, otra forma de compensar la falta de oxígeno. Un signo muy importante es la hipotensión, es decir, que la sangre no logra llegar a los órganos como debería. La piel suele estar fría, húmeda o incluso con manchas. Estas manchas aparecen porque no llega suficiente sangre a la periferia. El paciente muchas veces se muestra confundido o muy somnoliento, porque el cerebro no está recibiendo el oxígeno necesario. Y por último, un signo clave es la disminución de la cantidad de orina, que esto nos indica que los riñones están dejando de funcionar bien por la falta de riego sanguíneo, lo que es una señal muy grave. Bueno, voy a hablar del shock hiperdinámico y el hipodinámico. El hiperdinámico es cuando el corazón logra mantener un gasto cardíaco normal o incluso elevado. La resistencia vascular baja y la piel suele estar caliente, ya que la sangre circula más por la periférica, es decir, partes externas del cuerpo como manos y pies. El llenado capilar es rápido y aunque hay un aumento del ácido láctico en sangre, el pronóstico suele ser más favorable. Ahora voy a hablar del hipodinámico. En cambio, el gasto cardíaco disminuye, la resistencia vascular aumenta y la piel se torna fría debido a la mala perfusión
El llenado capilar es más lento y los niveles de ácido láctico se elevan, los tejidos no reciben suficiente oxígeno. En esta fase el pronóstico es mucho más grave. Bueno, como vimos, el shock séptico requiere una atención y un tratamiento inmediato. Para eso vamos a tener en cuenta diagnósticos. ¿Qué tipos de diagnósticos podemos tener en cuenta? Es el historial clínico de esa persona. Por ejemplo, indagar a ver si tuvo alguna infección previa, si tuvo una baja de presión arterial también. También los signos, qué signos tiene, por ejemplo, si tiene fiebre, hipotermia junto con taquipnea, taquicardia o hipotensión. Para eso también se va a realizar un laboratorio, que se realiza un hemocultivo para identificar la bacteria que está causando esto. Y hay unos estudios complementarios que se pueden realizar, los cuales son, por ejemplo, diagnóstico por imagen, como radiografías, tomografías y ecografías. Tratamiento del shock séptico. Recordemos que el shock séptico es una complicación grave de una infección, donde la presión arterial baja mucho y los órganos empiezan a fallar. Entonces, el tratamiento busca básicamente dos cosas: controlar la infección y mantener al paciente estable. Lo primero que se hace es la administración temprana de antibióticos, idealmente dentro de la primera hora. Esto es clave porque cada hora de retraso aumenta la mortalidad. Al mismo tiempo, se empiezan a pasar líquidos intravenosos en gran cantidad para subir la presión y mejorar la circulación. Si con los líquidos no alcanza, se usan vasopresores, siendo la norepinefrina el medicamento de elección para mantener la presión arterial a niveles adecuados. Se controla el foco de la infección, es decir, se trata de eliminar la causa, por ejemplo, drenar un absceso o retirar un catéter infectado. En algunos pacientes también se necesita apoyo con oxígeno o incluso ventilación mecánica y monitoreo en terapia intensiva. Se basa en 3 pilares: antibióticos rápidos, líquidos intravenosos y vasopresores. Si hace falta, todo esto acompañado de la búsqueda y control del foco de infección. Es una carrera contra el tiempo porque mientras más rápido actúes, mayor son las posibilidades de sobrevivir. Por último, vamos a hablar la prevención de shock séptico. Para prevenir el shock séptico es muy importante actuar de manera temprana. En primer lugar, tratar a tiempo las infecciones comunes como urinarias o respiratorias. Otro método clave es la vacunación, especialmente de gripe, neumonía, meningitis y COVID. También debemos de tener en cuenta la higiene de manos y la desinfección de superficies, ya que esto reduce el riesgo de las infecciones. En pacientes que usan catéter, sonda o respiradores, se debe tener un extremo cuidado para evitar las infecciones. Además, debemos de tener en cuenta a los pacientes de riesgo, como los adultos mayores, pacientes con diabetes o pacientes con las defensas bajas. Por último, para combatir estas infecciones, debemos de hacer un uso adecuado de los antibióticos, evitando automedicarse y la resistencia bacteriana. Esta fue nuestra presentación de la patrulla a todo terreno sobre shock séptico y shock cardiogénico. En el día de la fecha que hicimos la exposición, cuando terminamos, le hicimos realizar a nuestros compañeros un juego de una sopa de letra con palabras claves referidas a shock séptico y shock cardiogénico. Gracias.